Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Voy a defender la posición de mi grupo respecto a esta moción subsiguiente, que, como ustedes tendrán claro, va a ser con un voto contrario a la misma y que ahora voy a explicar, aunque de alguna manera ya la expliqué cuando se hizo la interpelación. Mire, señor Peña, lo dije el otro día, lo mencionó usted aquí, tuve el gran honor de ser seguida literalmente por usted y lo vuelvo a reafirmar hoy. En este debate, como en todos los demás de esta Cámara, hay ideología. Claro que la hay, porque ideología es lo que me hace a mí estar aquí hoy en esta tribuna con el grupo de Izquierda Unida y a usted ahí o aquí o allí con el grupo de Foro y con la ideología de la derecha. Y es legítima las dos y supongo que es una base elemental de la democracia. Pero claro que existe. Yo tengo mi grupo parlamentario, en este caso mi partido, tiene un proyecto de sociedad, tiene un proyecto de organización, tiene una defensa de unos valores determinada, que no coincide con la suya, señoría, es clarísimo en este terreno. Y ustedes, en lugar de admitir que eso es lo que hay, que tan ideólogo es usted como yo, solo que yo lo reconozco, y usted lo tapa y habla de la libertad y la elección y la democracia y no, valores, por cierto, sobrevenidos en el caso de la derecha de este país, que hasta lo que sabemos nunca luchó por ellos. Ahora, cuando los hay, entonces apuntan. Dicho eso, y entonces queda claro que aquí cada uno defiende su ideología legítimamente, vamos a pasar al asunto en cuestión. Y le vuelvo a repetir otra vez, y también se lo digo al portavoz del grupo mixto, que es cierto que hay dos redes, es evidente, y que las dos se financian con fondos públicos, pero no son dos redes públicas y además no es inexcusable ni es determinante que haya las dos. La hay por historia, las hay por necesidad, las hay porque cuando educar obligatoria y gratuitamente a la población española, a los chicos y chicas que en ese momento constituían la educación, había que garantizar ese servicio y no estaba garantizado con los centros públicos y con los trabajadores públicos que en ese momento había. Porque, señorías, como todo tiene una historia, esto también lo tiene. Y las educaciones, como la sanidad y como otros derechos que hoy consideramos inalienables y definitorios de la condición humana, no fueron siempre así. Hubo que luchar por ellos, hubo que defenderlos y hubo que traerlos. Luego sigo insistiendo que los conciertos tienen un carácter, o tuvieron en su momento un carácter de completar un servicio que el Estado con sus propios medios no podía garantizar. Y eso sigue siendo así. Ustedes han citado aquí las diversas leyes que acogen a la privada concertada, entre otras esta que les voy a citar yo también. Reglamento de normas básicas sobre conciertos educativos, artículo 1. El derecho a la educación básica, obligatoria y gratuita, cuya garantía corresponde a los poderes públicos mediante la programación general de la enseñanza, podrá hacerse efectivo en centros privados mediante el régimen de conciertos. Podrá, señoría, podrá, no deberá, que como usted sabe muy bien son conceptos, o en este caso tienen significado diferente. Es más, continúa, artículo 9. Los conciertos educativos tienen por objeto garantizar la impartición de la educación básica obligatoria y gratuita en centros privados mediante la asignación de fondos públicos,
destinados a este fin por la Administración en orden a la prestación del servicio público de la educación. Por lo tanto, señoría, mi grupo parlamentario defiende, lo pone en sus programas y lo defiende en todos los ámbitos, que la educación que nosotros queremos y que garantiza la libertad, la igualdad y la equidad social es la educación pública, con fondos públicos y con la gestión pública. Dicho eso, señoría, no ponga usted en mi boca, ponga las diferencias, que las hay, pero no ponga usted en mi boca cosas que no digo. Y no sea usted, permítame que se lo diga, tan desafortunado con los ejemplos, porque no seré yo a quien se le ocurra comparar en ningún caso y en ninguna condición a ningún ser humano y desde luego a ningún profesor o profesora de la concertada con un pañuelo de papel. Y espero que no esté usted haciendo esa comparación también para todos los trabajadores de las empresas públicas que ustedes empeñan una y otra vez en decir que no hacen falta, que son chiringuitos, que hay que cerrar, que solo son yacimientos de empleo para los amigos, por ejemplo la TPA, que tiene trabajadores, por ejemplo SEDES, por ejemplo el IDEPA, punto. Pues señorías, si esos no son pañuelos de usar y tirar, que no lo son, los trabajadores de ningún sector y de ninguna empresa tampoco. Y si se buscan alternativas y si se buscan soluciones para aquellos trabajadores que por distintas condiciones pierden su puesto de trabajo, créame que cuando Izquierda Unida defiende que se terminen los conciertos, defiende que los trabajadores de esa red no sean los paganinis de este asunto. Pero no se esconde y no dice que lo que es ideológico, que lo que es quiero esta enseñanza, que es concertada y que además, curiosamente y no por azar, es fundamentalmente religiosa y fundamentalmente de una única confesión religiosa, pues no queremos eso y tenemos derecho legítimo a no quererlo y a no defenderlo, sin que eso signifique pérdida de libertad para nadie y pérdida de derechos para nadie, señoría, porque es una burla que escondan ustedes esta defensa en nombre de la libertad. Se lo dijo antes el portavoz del Grupo Mixto y se lo vuelvo a repetir. ¿Pero qué libertad tiene una madre de Oviedo con 18 centros concertados, aparte de los públicos, para poder elegir, y la madre de Taramundi? Hombre, no insulte al sentido común. Defiendan ustedes las cosas con argumentos, no con falacias. Y lo prioritario aquí, además, no es la libertad de elección del padre y de la madre. La prioridad, en el caso de la educación pública, es garantizar que todo ciudadano y ciudadana tenga la educación pública y gratuita a la que tiene derecho, y a ser posible en valores que tengan que ver con el conjunto de la sociedad, en valores que sean plurales como la propia sociedad, pero que no sean de parte, porque cuando se financian valores de parte no se está financiando la equidad social, ni se está financiando la pluralidad, ni se está financiando los derechos, se está financiando algo muy concreto. Y en este caso, insisto y repito, en la mayoría de los casos, a una confesión religiosa determinada. Mire usted, calidad, libertad, más barato, todas esas cosas, lo dijo usted el otro día. Mire, le voy a leer una oferta de empleo de uno de esos centros. Convocatoria para cubrir una plaza de educación primaria, jornada parcial, hecha en este mes de marzo. Requisitos: título de maestro especialista en educación primaria, título de maestro especialista en audición y lenguaje, nivel B2 o superior en inglés, declaración eclesiástica de competencia académica. Media jornada, y tiene que supuestamente
dar clase atendiendo a todas estas situaciones. Eso es calidad, señoría. Eso es defensa del trabajador, señoría. Eso es respetar derechos, señoría. Además, como usted bien sabe, entre todas las habilidades que tiene que tener el profesor o profesora que entra aquí, también está la de dar religión, metido ahí, pagado con los fondos de todo, naturalmente. ¿Y quién imparte o quién da esta declaración eclesiástica de competencia académica? ¿Qué la dan las autoridades públicas? No, ¿cómo que no? No puede ser. ¿Quién la da? Pues la da la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis. ¿Y dónde se adquieren esas competencias que otorga la Comisión Episcopal? Pues se adquieren o en las escuelas privadas de la Iglesia o en distintos centros. No voy a llamar chiringuitos, voy a ser más respetuosa, en distintos centros de la Iglesia acreditados para lo mismo. Y eso, señoría, lo estamos pagando todos. Bueno, pues a mi grupo parlamentario eso no le parece bien. Y como no le parece bien, pues no lo defiende. Y acabo con la segunda parte de su moción, que es la de los centros segregados o que dan educación segregada. Mire, es otra vez, en este caso además, hay una polémica que es cierto en el terreno pedagógico sobre si la educación es más exitosa en términos de expediente académico, no en términos de educación, sobre si es más exitosa separada o conjunta. Debates interminables como casi todas las cosas que no se pueden determinar de manera rotunda. Pero contribuyendo al debate, la revista Science, que como ustedes seguramente saben, junto con Nature, son dos de las revistas internacionales de más prestigio en la investigación, publicó muy recientemente un estudio recopilando, analizando y estudiando datos de distintos estudios anteriores, en el que afirma que la separación de los niños y niñas alimenta fundamentalmente los estereotipos y afianza el sexismo, que los datos de mejoras académicas no son sólidos ni mantenidos en el tiempo y que las diferencias cerebrales entre sexos no justifican una educación dual. Más bien, por el contrario, en la medida en que estamos en contextos sociales heterogéneos que generan conflictos probablemente desconocidos en generaciones anteriores, como de lo que pretende la educación es educar para la sociedad en la que uno vive, el reto de la educación es acometer esos conflictos y ayudar y enseñar a la solución, al diálogo y a compartir. Y eso no se enseña segregando, se enseña juntando, porque la sociedad, como dije también el día anterior, estamos los hombres y las mujeres juntos en todas las actividades. Más bien, señorías, además por el tipo de colegios que en este caso nos ocupan, respondería no a este problema pedagógico, sino más bien a una frase de un ilustre católico que dice: la escuela mixta promueve la promiscuidad y la igualdad. Y por lo visto, señorías, lo de la promiscuidad está claro que siempre tuvo muy mala fama, y lo de la igualdad, hombre, ahora cuesta más trabajo decir esto y no sonrojarse. Pero bueno, el ilustre fue el Papa Pío XI en 1930 y algunos colegios y algunos instructores parece que siguen todavía en esa época. Por lo tanto, señorías, nuestra posición es contraria a esta moción y votaremos que no. Muchas gracias.